Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un drama que ha capturado la atención de muchos, un evento que, aunque suena a ficción, ha tenido repercusiones muy reales: la crisis en el Caribe y, más específicamente, las complejas relaciones entre Kerem y Ande, quienes parecen encontrar una reconciliación bajo el sol. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este análisis, y estamos emocionados de desgranarlo juntos. Imaginen un escenario idílico: playas de arena blanca, aguas cristalinas, y un sol radiante que ilumina un paisaje paradisíaco. Pero bajo esa fachada de belleza y tranquilidad, se esconde una historia de tensión, de desafíos y, sorprendentemente, de un posible acercamiento. Nuestra historia de hoy nos lleva al Caribe, no solo como un destino turístico, sino como el telón de fondo de una narrativa llena de intriga y emoción. Hablaremos de Kerem y Ande, dos figuras cuyas vidas se cruzan de manera inesperada y cuyas decisiones podrían tener un impacto significativo. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero hacerles una invitación especial. Si disfrutan de nuestros análisis, de nuestras historias y de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes, les animamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros y que nos permite seguir creando vídeos como este. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora, vayamos al corazón de nuestro tema. ¿Qué significa exactamente crisis en el Caribe? No se trata de un conflicto bélico en el sentido tradicional, sino más bien de una tormenta, tanto literal como figurativamente, que azota la región. Podemos hablar de crisis económicas, de desastres naturales que impactan a las comunidades locales, o incluso de tensiones políticas y sociales que se exacerban en un entorno tan delicado. El Caribe, a pesar de su imagen turística, es una zona vulnerable a una serie de factores externos e internos que pueden generar inestabilidad. Y en medio de este escenario, se encuentran Kerem y Ande. ¿Quiénes son estos dos personajes? Podrían ser empresarios que intentan mantener a flote sus negocios en medio de la adversidad, líderes comunitarios que luchan por proteger a su gente, o incluso parejas cuyas vidas personales se ven entrelazadas por las circunstancias de la crisis. Lo fascinante de este título es la dualidad que presenta: por un lado, la dificultad y el conflicto inherentes a una crisis, y por otro, la esperanza de una reconciliación bajo el sol. Imaginemos que Kerem es una figura que, quizás por circunstancias, ha sido un tanto distante o incluso conflictivo en el pasado. Tal vez sus acciones o sus decisiones han generado resentimiento o desconfianza. Ande, por su parte, podría ser alguien que ha sufrido las consecuencias de esas acciones, o que representa una perspectiva diferente, quizás más empática o pragmática. La crisis en el Caribe se convierte así en el catalizador que los obliga a enfrentarse, a dejar de lado sus diferencias y a buscar un terreno común. ¿Cómo podría desarrollarse esta reconciliación? Pensemos en un escenario. Supongamos que una tormenta tropical azota una isla caribeña, causando estragos. Las infraestructuras se ven dañadas, la economía local se tambalea y la necesidad de ayuda humanitaria se vuelve urgente. Kerem, que quizás tiene recursos o influencia, inicialmente se muestra reacio a involucrarse, preocupado por sus propios intereses. Ande, que vive en la isla o tiene fuertes lazos con ella, está en primera línea, organizando esfuerzos de rescate y ayuda. Ante la magnitud del desastre y quizás viendo el sufrimiento de cerca, Kerem comienza a replantearse su postura. Tal vez un encuentro casual con Ande en medio del caos, donde ambos están trabajando incansablemente para ayudar a los demás, le abre los ojos. Ver la valentía y la determinación de Ande, su compasión y su capacidad para movilizar a la comunidad, podría empezar a derretir cualquier resentimiento que ella pudiera tener hacia él, y a la vez inspirar a Kerem a actuar. La reconciliación bajo el sol no es solo un título romántico, implica un proceso de sanación y de reencuentro. En este contexto, el sol podría simbolizar no solo el clima del Caribe, sino también un nuevo comienzo, un brillo de esperanza que emerge después de la oscuridad. Podríamos estar hablando de una reconciliación a nivel personal entre Kerem y Ande, donde superan malentendidos, perdonan errores y deciden trabajar juntos por un bien común. O podría ser una reconciliación a un nivel más amplio, donde sus acciones conjuntas ayudan a sanar las heridas de la comunidad afectada por la crisis. Piensen en las conversaciones que podrían tener. Quizás sentados en una playa al atardecer, después de un día agotador de trabajo comunitario, Kerem podría admitir sus errores pasados.
Expresar su admiración por la fortaleza de Ande y proponer una colaboración genuina. Ande, viendo la sinceridad en sus palabras y en sus acciones posteriores, podría empezar a confiar de nuevo. La reconciliación no siempre es fácil, requiere vulnerabilidad, honestidad y un deseo mutuo de avanzar. Además de la reconciliación personal, la crisis en el Caribe podría haber generado una necesidad de colaboración a gran escala. Kerem y Ande, unidos por un propósito común, podrían unir sus fuerzas para reconstruir la infraestructura dañada, para revitalizar la economía local o para implementar medidas de prevención ante futuros desastres. El sol, en este sentido, podría representar la prosperidad y la estabilidad que buscan restaurar en la región. Otro aspecto interesante a considerar es la perspectiva de otros personajes. ¿Cómo reaccionan las personas que los rodean a esta aparente reconciliación? Hay escépticos que dudan de la sinceridad de Kerem. ¿Hay quienes ven en esta unión una oportunidad para el progreso? La dinámica social en torno a su relación podría añadir capas de complejidad a la narrativa. El título también sugiere que la crisis podría ser la oportunidad perfecta para que Kerem y Ande demuestren su mejor versión. Quizás Kerem, conocido por ser un hombre de negocios implacable, revela un lado más humano y solidario. Y Ande, que tal vez ha sido vista como alguien demasiado idealista, demuestra una gran capacidad de liderazgo y resiliencia. La crisis los saca de su zona de confort y los obliga a sacar lo mejor de sí mismos, y al hacerlo, encuentran una conexión más profunda. Podríamos explorar los desafíos específicos que enfrentan en el Caribe. La dependencia del turismo, la vulnerabilidad ante el cambio climático, la desigualdad social, estos son solo algunos de los problemas que una crisis puede agravar. Kerem y Ande, al unirse, podrían abordar estas cuestiones de manera conjunta, aportando diferentes habilidades y recursos. Por ejemplo, Kerem podría tener el capital y la experiencia en negocios para invertir en proyectos de desarrollo sostenible, mientras que Ande podría tener el conocimiento local y las relaciones comunitarias para asegurar que estos proyectos sean efectivos y beneficiosos para todos. La reconciliación no significa necesariamente olvidar el pasado, sino aprender de él y construir un futuro diferente. Kerem y Ande podrían tener que confrontar las razones por las que sus caminos se habían separado o habían estado marcados por la fricción. Tal vez hubo malentendidos, celos o simplemente caminos divergentes. La crisis les ofrece la oportunidad de tener esas conversaciones difíciles, de escuchar las perspectivas del otro y de encontrar un punto de encuentro. Y el sol del Caribe, con su calidez y su luz constante, podría ser el escenario perfecto para que esto suceda. Imaginen reuniones importantes, no en fríos salones de juntas, sino al aire libre, con la brisa marina y el sonido de las olas de fondo. Este ambiente más relajado y natural podría facilitar la apertura emocional y la comunicación sincera. Además, la crisis podría haber afectado a sus negocios o a sus vidas de tal manera que se dan cuenta de que la competencia o la enemistad ya no es una opción viable. La supervivencia, tanto personal como colectiva, podría depender de su capacidad para colaborar. Esta necesidad compartida de salir adelante juntos podría ser el motor principal de su reconciliación. Podríamos incluso imaginar que la crisis tiene un elemento inesperado que los une aún más. Quizás descubren que tienen un interés común en proteger la biodiversidad marina del Caribe, o en preservar el patrimonio cultural de la región. Estas pasiones compartidas, que quizás estaban latentes o ignoradas, podrían florecer en medio de la adversidad, fortaleciendo su vínculo. La narrativa de Kerem y Ande en el Caribe podría ser una metáfora de cómo las crisis, aunque dolorosas, también pueden ser catalizadores de cambio y de crecimiento. Nos enseñan que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor siempre existen. Y que la reconciliación, ya sea entre individuos o entre comunidades, es un camino fundamental hacia la recuperación y el progreso. En resumen, el título Crisis en el Caribe, Kerem y Ande, reconciliación bajo el sol, nos presenta una historia rica en potencial. Por un lado, tenemos la realidad de una crisis, con sus desafíos y sus complejidades, que afecta a una región tan emblemática como el Caribe. Por otro lado, tenemos la promesa de reconciliación entre dos figuras, Kerem y Ande, quienes parecen encontrar un camino hacia la armonía y la colaboración en medio de este escenario adverso. Este título nos invita a reflexionar sobre cómo las circunstancias extremas pueden obligarnos a confrontar nuestros problemas, a dejar de lado nuestras diferencias y a buscar soluciones juntos. La reconciliación en este contexto no es solo un acto de perdón, sino una estrategia vital para la supervivencia y el progreso.
Y el sol del Caribe se convierte en un símbolo de esperanza, de un nuevo comienzo y de la posibilidad de un futuro más brillante. Esperamos que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Es fascinante ver cómo las narrativas pueden entrelazarse, combinando elementos de conflicto y de resolución, de drama y de esperanza. Y ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queremos agradecerles de corazón por haber estado con nosotros hasta el final. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan sobre todo lo que hemos discutido hoy. ¿Qué otros escenarios imaginan para la crisis en el Caribe y para la reconciliación de Kerem y Ande? ¿Creen que la reconciliación es posible en situaciones de crisis? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y seguir la conversación con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de análisis de historias y reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a crecer. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.